Ya me estoy comunicando con el fotógrafo Ale Meter, fotógrafo y profesor de literatura. Nació en Argentina, radica en California y acaba de cumplir 50 años. ¿Qué tal, Así eh? es. Este es un ¿Qué tiempo más tal? que suficiente para platicar. Ale, yo te conocí por fotografías de escritores baja californianos. Luego me di cuenta que le habías tomado fotografías a escritores de todo el norte. Y luego me di cuenta que le has tomado fotografías a mucha gente, no solamente escritores. Y ahora me doy cuenta que le has estado tomando fotos a escritores que están en el confinamiento. De hecho, manejas un título, Postales del Confinamiento, una mirada del mundo interior de los escritores durante la pandemia. Comencemos. ¿Cómo llegaste a estos lugares, a esta región de California? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Jaime. Siempre es lindo hablar con vos. Y ya nos tocará en el momento de tomarnos un café ahí en el Secut. Bueno, por lo pronto, este es un té de manzana. Ah, té de manzana. Bueno, sí, café, té. eh, Chocolate caliente. Mirá, el proyecto de la frontera, en realidad yo venía haciendo fotos de escritores y cuando ya aparece la prehistoria esto, pero ya hace ya algunos años, cuando estaba en campaña el ex presidente de Estados Unidos, ya sonaban los tambores de la xenofobia, todo ese discurso antiinmigrante, y me pareció que no me podía quedar cruzado de brazos, ¿no? Entonces, eh, me propuse hacer una especie de mapeo de quiénes son los escritores hoy, eh, trabajando de ambos lados de la frontera, digamos, ¿no es cierto? Muy ingenuamente preparé un plan, luego de hacer algunas primeras fotos, ¿no? Preparé un plan, me organicé, voy a viajar, voy a hacer algunas fotos y terminaré en algún momento. Después me di cuenta lo ingenuo que había sido mi programa, mi calendario, porque bueno, todavía ya pasaron 4 años y pico y todavía estoy en esto y falta mucho más y bueno, la pandemia fue es como una especie de paréntesis en la vida de uno, en los proyectos. Pero así inició, ¿no? Surgió como la necesidad de resistir de alguna forma contra ese discurso antiinmigrante. Eh, Así que bueno, como vengo de familia de inmigrante, soy inmigrante yo, hijo de inmigrantes, nieto de inmigrantes, bisnieto de inmigrantes, también tengo una fuerte identificación con todo lo que tiene que ver con la migrancia, ¿no? ¿Y Así que, cómo fue el proceso de encontrarte con los escritores? Y además, ¿cuál es tu estilo? Digo, cualquier persona que quiera entrar a tus páginas se va a dar cuenta, pero ¿cuál es tu propósito, más que nada? bueno, en primer lugar no fue fácil porque, en primer lugar, no soy especialista, eh, aunque ahora eso va cambiando de a poco, ¿no? Pero tampoco me considero especialista todavía, pero digamos, no era especialista, no tenía una trayectoria en trabajos sobre la frontera México-Estados Unidos, así que me metí bastante de curiosidad, ¿no? Y creo que lo más lindo del proyecto fue eso, fue esa curiosidad inicial y ese no conocer. Pero conocía, no es que tampoco conocía a nadie, ¿no? Tenía contactos, había estado en Tijuana muchísimas veces, allá había estado en el Secut, he presentado libros en el Secut, todo esto antes de que surgiera este proyecto. Y me puse en contacto con algunos amigos que me llevaron a otras personas y así, de boca en boca, me fui armando de contactos. Y la gente fue, la verdad que muy, pero muy generosa, siempre, siempre. No recuerdo ningún caso en que una persona no haya estado, que no me hayan recibido bien o eh, que no me hayan permitido entrar, ¿no? Digamos, porque lo más difícil con la fotografía suele ser el acceso. Uno piensa, se imagina un proyecto o algo para decir, algo para contar fotográficamente, y después está la realidad de que, bueno, ¿cómo se llega ahí? Y no me refiero solamente físicamente, sino cómo se entra en la conversación, ¿no? Asistir a los congresos, asistir a los encuentros. Así que estoy
siempre agradecido a las puertas abiertas que he tenido. En cuanto a estilo, si te referís a estilo fotográfico, no, ni idea, porque no sé si tengo un estilo fotográfico, eso es la pregunta del millón. Hay muchas personas que, digo, hay fotógrafos con enormes trayectorias que se puede hablar de un estilo, digamos, ¿no? Yo estoy en medio de un proceso, a pesar de mis 50 años, soy relativamente joven fotográficamente. En el 2012, digamos, me inicié en lo que se podría llamar, entre comillas, profesionalmente en la fotografía. En el 2008 empecé a tomar clases. Yo siempre fui un fotógrafo amateur, siempre me gustó hacer fotos, siempre tuve alguna cámara encima, pero nunca me ocupé de ir más allá de la foto familiar, la foto de amigos, etc. No. Así que y en el 2012, por diferentes motivos, me lancé a hacer fotografía. Empecé con fotografía de eventos, hice algunas bodas, bautismos, ¿viste? Ese tipo de movida. Trabajé con algunas inmobiliarias, trabajo comercial de fotografía. Ahí corté dientes y ya con el pasar del tiempo, cuando yo me sentía que estaba haciendo malabares con dos carreras, ¿no? Profesor de la universidad de literatura y haciendo fotografía para inmobiliarias. Era como que había mucha disonancia. Entonces, de casualidad casual, como quien diría, surgió la oportunidad de hacer la foto de un escritor y de otro y de otro. Y dije, bueno, de repente acá hay una posibilidad donde puedo lograr que se me junten estas dos betas, por decirlo de alguna forma. Y ahí empezó la cosa, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Cómo cuántos escritores crees que has tomado fotografía de ellos? No te sabría decir, ¿Lo has contado? cientos y cientos, sí. Ya llevo varios. Llevo varios porque se fueron sumando proyectos. Hasta ahora, proyecto en general, ¿no? Trato de hacer fotos, me encanta el retrato, busco hacer retratos, hago retratos de escritores, pero también he hecho retratos de otros artistas, ¿no? Y de personas que no son artistas, por supuesto. Pero cada proyecto que se abre es una nueva oportunidad. Mencionaste el de la frontera. En los meses, ni siquiera meses, en el mes previo a la pandemia, al confinamiento que vino bastante duro acá en California, a diferencia de otros estados de Estados Unidos, yo estaba haciendo fotos hubo un congreso de literatura de autores indígenas, donde se juntaron escritores en lenguas indígenas y en otras lenguas, en San Diego, justamente. Y me acerqué y pasé un día entero haciendo fotos, hice bastantes, y esto fue a pedido de un amigo que me dijo, mirá, estás haciendo este proyecto y aquel otro, ¿por qué no has contemplado hacer fotos de escritores en lenguas indígenas, ¿no? Para un tipo de literatura que realmente no ha sido lo suficientemente reconocida y cuyos autores no tienen mucha visibilidad, la mayoría. Me pareció interesante. Igual, cuando uno lo piensa a nivel proyecto, ya prefiero no pensarlo a nivel proyecto muy desde el comienzo. Trato de hacer algunas fotos, que es lo que hice. No lo llamaría proyecto todavía. Creo que más que nada es un interés. Y he estado leyendo mucho, hablando con gente. Cuando retome las fotos, seguramente voy a volver a seguir explorando ese camino también. Así que bueno, siempre voy trabajando en un poco de todo y sumando proyectos nuevos. Y ahora en estos meses me di cuenta que desarrollaste este proyecto Postales del Confinamiento y me pareció muy interesante y atrevido incluso el hecho Sí, de que tomaras fotos a los escritores a distancia. sí, sí. Eh, Sí, yo no. Cuando vino la pandemia, nunca paré de hacer fotos porque
siempre tengo alguna cámara. Acá alrededor mío debe haber un par de cámaras, siempre tengo una cámara encima. O sea, a mis hijos, al perro, a la pared, a lo que sea. Fotos de familia, no pasa un solo día que no le hago fotos a mi familia, por ejemplo. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, que uno está, porque cuando uno está, ya estás trabajando, y estás viajando y haciendo fotos, estás con la cabeza puesta en otro lugar. Pero hay algo muy, muy táctil de la fotografía también. Y uno de mis miedos era, ¿qué pasa si, cómo voy a dejar de hacer fotos por tantos meses? Sobre todo estamos hablando de iluminación, ¿no? De el uso de los flashes, y hay toda una aparatología para el tipo de foto que a mí me gusta, que bueno, es necesario poder recordar algunas cosas, cómo se usa esto, cómo se usa el otro, y si uno, como con todo, ¿no? Uno se olvida, después es como andar en bicicleta, después se vuelve y se sale andando, pero cuesta. Entonces, dejé pasar varios meses y fue en junio del año pasado, así que ahora va a ser un año, que dije, bueno, basta, tengo que seguir con las fotos y probé con esto de hacer fotos remotas a través de Zoom. La verdad que me parecía, la verdad, al principio me parecía una reverenda chapuza total. Era, ¿qué es esto de cómo hago una foto por Zoom? Y empecé a jugar y jugar y jugar, y en esos tiempos también venía leyendo con otra cabeza, porque me puse a leer libros de fotografía, algunos que hace varios años que tengo. Pero el haberlos leído en pandemia, te juro que fue algo muy interesante. Y así llegué al libro de André Kertész, un fotógrafo húngaro radicado en Estados Unidos, que en sus últimos años llegó a sus manos tras el fallecimiento de su esposa, estaba muy deprimido y se autoconfinó en un departamento de Nueva York. No salía a ningún lado, le traían la comida y él incluso no revelaba solo su película, él la llevaba a revelar, tenía un revelador con quien trabajaba y un copiador, un impresor. Y entonces no podía hacer fotos. Y un amigo le hizo llegar una nueva tecnología, entre comillas, que era una cámara Polaroid. Polaroid, que ya existía, pero Polaroid plegable, súper diminuta, de esas que se abrían, ¿no? Y empezó a hacer fotos con eso, muy deprimido por el fallecimiento de su esposa y compañera de toda la vida, de que eran jovencitos, estuvieron casados más de 50 años. Se puso a hacer fotos en la ventana y sacaba fotos de envases de vidrio, de cosas que veía, de abstracciones. Después se puso a hacer fotos de gente que pasaba por abajo. Y todo ese proceso de fotografiar a través de la ventana como que lo ayudó a superar la depresión y salir de ese lugar finalmente, ¿no? Y yo me quedé pensando que, de cierta manera, se me empezó a acomodar esta idea. Me empecé a amigar con la idea de que de repente lo de Zoom no era tan chiste como yo lo veía, que de repente podía ser una ventana mía, qué sé yo. Una forma de salir, de mirar por la ventana. Yo vivo acá en los suburbios de San Diego, acá no hay nada para ver, todo igual. Hay una pared enfrente de mi casa y enfrente de mi casa hay otra casa que es igual a mi casa, son todas iguales y la verdad que puede ser un poco desesperante. Entonces con el Zoom empecé a hacer fotos primero de algunos amigos, escritores, y después empecé a contactar gente que, curiosamente, y hasta paradójicamente, que siempre había querido retratar y por X motivos se me escapaban o no coincidía. Vos sabés que yo había estado buscando en la frontera, ¿no? A Crosswhite durante mucho tiempo. Y pues, y yo habíamos hablado de que le quería hacer una foto a Crosswhite y sabíamos que había vuelto a Tijuana. Y se animó muy amablemente a recibir la llamada por Zoom y ahí pude tener mi foto de Crosswhite remota paradójicamente porque estamos muy cerca, estamos a 30 minutos de distancia, pero la hicimos así. Y así con mucha gente. Me encontré con gente realmente hermosa, experiencias muy lindas y únicas. Le hice una foto a Luisa Valenzuela, que fue una de las escritoras que yo primero leí en la universidad cuando me cambié de carrera. Yo estudiaba contabilidad y me cambié a literatura. Y en parte fue por esos primeros textos que leí, que eran de una autora argentina, que yo no sabía ni quién era en ese momento, que se llamaba Luisa Valenzuela. Terminé luego conociendo su obra
te hablo para mí fue los principios de los años 90. No, fines de los 80. Fines de los 80. Y así que, bueno, la verdad que ha sido una experiencia bastante, bueno, muy agradable, bastante interesante. Y ahora ya estoy poniéndole los puntos finales. En realidad estoy haciendo muy pocas fotos remotas en este momento. Ya me estoy preparando para salir, estoy calentando los motores. Creo que es una cuestión de días, te diría. Que ya voy a empezar a volver a hacer algunas fotos. Ya estoy en contacto con gente a quienes voy a fotografiar próximamente. Así que me parece que ya acá se cumplió un ciclo, ¿no? Un año de fotos virtuales. ¿Cómo lograste convencer a señoras como Margot Glantz y Elena Poniatowska? Eh, Amigos, contactos, amigas de amigas. Hay algunas personas que por diversos motivos, ¿no? Son también o muy privadas o muy reservadas, y la fotografía es un tema delicado para empezar, ¿no? Y sobre todo hoy en día, porque la foto tiene tanta inmediatez, ¿no? Te hacen una foto, te sacan con un celular, te sacan con una cámara, lo que sea, y la foto está en las redes inmediatamente, casi instantáneamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, cuando hago fotos, en primer lugar, jamás posteo las fotos inmediatamente. No contesto tu pregunta, pero ahora la contesto. A mí me gusta que las fotos maduren, que se queden ahí como macerando en el freezer, digamos. Se quedan un rato, yo las miro, las bajo a mi computadora, las pongo en el programa, las tengo ahí, hago una selección como muy rápida, muy inmediata, muy superficial, como lo primero que me llama la atención, y después las dejo ahí. Y a veces pasan meses las fotos ahí. Y no es lo mismo ver una foto al día siguiente que una semana después, que 2 semanas después. Y como estas fotos son para un proyecto personal, no se las tengo que dar a nadie, no las tengo que entregar, que me ha tocado tener que hago las fotos y tengo que mandárselas al cliente. Eso me ha pasado, por supuesto, y ahí no tenés tiempo para dejar nada en el freezer. Entonces digo que en todo esto también hay una cuestión de cuidar al retratado. Y me parece que en eso, me parece que la gente tiene muy claro que cuido a la gente que retrato, ¿no? Mi intención no es ridiculizar o humillar o poner en problemas a nadie. Al contrario, yo parto, en primer lugar, desde un lugar de empatía con el retratado. Me pongo en el lugar del otro, siempre. Y no es fácil que te pongan una cámara delante y pararte frente a una cámara y llegar a ver qué se saca, qué se puede lograr ahí, ¿no? Pero después con el tema de la foto remota, es todavía más delicado. Primero, que la gente no entiende lo que estás haciendo. Después prenden la computadora o el teléfono, tratan de ver lo que está pasando, ¿no? Hay que tratar de explicar un poco sin tampoco intentar dar todos los detalles, que es una entrevista de una hora, digamos, pero media hora. Digo, no tenés tanto tiempo para explicarlo. Es básicamente, mira, la foto es así, asá, y luego vemos cómo va. Así que hay gente a la que siempre admiré y quise retratar y que no fue fácil llegar a ellos, como mencionaste a Margot Glantz. Yo a Margot Glantz la leí hace muchísimos años, forma parte de lo que llamaría mi propia bibliografía, mi propia biblioteca personal, ¿no? En primer lugar. Bueno, Elena Poniatowska también, cómo no, cómo no, creo que de todos, digamos. Pero digo, con Margot Glantz colaboré en alguna revista, yo edité un volumen de una revista sobre la experiencia judía en las Américas, entonces yo digo, tampoco es que yo que caía ahí parado de extraterrestre. Tenía un vínculo con ella, pero fue una amiga que me ayudó a contactarle, ponerme de acuerdo. Y lo mismo con Elena Poniatowska. O sea, una amiga me dio el teléfono de su casa, la llamé a su casa, le expliqué y luego hicimos la llamada por Zoom. Y Bueno, así con pues mucha gente. ahora ya está claro que estás por salir de casa y Sí. regresar. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es este hombre que sale de una pandemia, que cumple 50 años
y que ahora tiene la cámara lista para regresar a la normalidad, entre comillas. Sí, estoy ilusionado, animado, pero te confieso también un poco, ando un poco apagado, ¿no? Y también estoy un poco nervioso con el tema también. Fíjate que acá estamos hablando de que se ve la luz al final del túnel, pero en lugares como en la Argentina, de donde vengo originalmente y país con el que mantengo vínculos muy estrechos, vuelvo permanentemente, estoy conectado permanentemente, vivo acá, pero en realidad estoy casi, te diría, a caballo entre dos culturas, dos países, bueno, tres, cuatro, ya no sé, Claro. pero, pero porque México también se ha vuelto una especie de segundo hogar para mí. Pero, pero en el caso de Argentina está terrible la cosa en este momento. Justo ayer o anteayer declararon otro nuevo confinamiento, fase 1, no se puede salir a la calle. Entonces es como que también me da un poco de cosa. Tengo sentimientos encontrados, ¿no? Salir, las ganas de salir y empezar con mucha cautela, tomando todos los recaudos, por supuesto, y no me refiero solamente al alcohol en gel, me refiero a estoy vacunado, fotografiar gente que esté vacunada, seguir manteniendo los protocolos, ¿no? Para mí, lo primordial es la vida humana, ¿no es cierto? Y la salud. Es número uno. La verdad que lo demás puede esperar, las fotos pueden esperar. Así que voy a hacer fotos con gente que esté animada, que esté con ganas, que esté dispuesta. Me pone un poco nervioso, sé que esos nervios se van en el momento que estoy haciendo la foto. Todo eso desaparece y se fuma, digamos, ¿no es cierto? Pero estoy muy ilusionado, estoy con ganas. Y yo creo que, bueno, ahora este verano tengo muchas ganas me faltan hacer muchos autores del suroeste norteamericano, de este lado de la frontera. Porque yo hablo de un proyecto binacional, bifronterizo, pero todavía sigo teniendo un 80% de autores mexicanos y un 20% de autores estadounidenses. Entonces quiero emparejarlo un poco más. Así que voy a hacer un recorrido seguramente por Nuevo México, quizás llegue hasta Texas, vamos a ver. Y apenas pueda, quiero obviamente empezar a hacer los cruces de vuelta, ¿no? Para el otro lado. Muy bien, pues esta entrevista se está realizando con un fotógrafo en San Diego, California, y un periodista en Tijuana, Baja California, y no necesitamos visa, no necesitamos papeles para platicar. Tal cual, tal cual. Te agradezco Sí. mucho, Ale, la entrevista. Un honor, muy agradecido y siempre es tan, pero tan lindo hablar con vos, así que te agradezco la oportunidad. Te mando un abrazo. Estamos en contacto.